Bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. A mí me encanta saludarte, me encanta bendecirte y presentar el programa porque es algo que hacemos con mucha ilusión, hay mucho cariño detrás y también trabajo por parte mía y por parte de los invitados, ya no son invitados, sino que son colaboradores oficiales, ¿no? En este caso, nuestros psicólogos Mari Carmen Lara y Benjamín Pérez, que ahora os lo presentaré. Pero deciros que el programa tiene un interés muy especial por ayudarte, por encaminarte. No pretendemos ser orgullosos ni imponerte criterios, simplemente ayudarte a darte una visión y una perspectiva quizás distinta a la que tú tienes, para que tú puedas comprender un poquito más el alcance y la plenitud del amor de Dios para ti y para todos. Bueno, sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM, que es Radio Amanecer, una sintonía que pretende acercarte al Señor, y que el programa está producido por las Iglesias del Monte, tan querida por nosotros. La realización es Proyecto Vida, un proyecto para vivir en la Iglesia de Dios Altísimo. A mí me encanta trabajar con acróstico y cuando yo le pido al Señor que me dé creatividad, me da acróstico. Dice, ¿quieres arroz? Pues toma 2 tazas, ¿no? Bueno, deciros que un servidor, Juan Carlos Segovia, está a vuestra disposición y que la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga respalda ni más ni menos estos programas que estamos haciendo desde Short Time Radio. Como os dije, tenemos aquí a nuestros psicólogos favoritos, que son Mari Carmen Lara y Benjamín Pérez. Hola, hermanos. Buenos días. Somos favoritos porque no hay otro, ¿eh? Exacto. No es verdad. No hay otro en la plantilla. No es verdad. Si hubiera más, entonces seríamos favoritos, pero como no hay otro... Créeme que tengo más propuestas, ¿eh? Y hay más, pero vosotros sois vosotros, ¿eh? Y nos encanta, al público también le encanta cómo transmitir, con la sencillez que lo hacéis. Y se trata de comunicar, no de mostrar cuánto sabéis, porque bueno, siempre habrá alguien que sepa más que uno. Exacto, claro. Eso no tenemos ninguna duda, de que hay gente que seguramente lo hace mejor, pero nosotros lo hacemos lo mejor que podemos y sabemos, eso también es verdad. Y eso tiene mucho valor porque estáis dando lo que tenéis y con todo vuestro corazón. A mí me encanta trabajar con toda además nuestra mejor intención y voluntad de que siempre pues salga bien, de que podamos llegar a la gente y de que podamos ayudarle en la medida de lo que hablamos aquí siempre. Estupendo. Pues hoy tenemos un tema muy interesante que hemos cambiado porque íbamos a hablar del duelo, que lo hemos dejado para el mes que viene, y vamos a afrontar la ansiedad, los síntomas y los tratamientos. La vez pasada hablamos de la depresión y dijimos que muchas veces era como una pescadilla, o sea, que era un círculo, uno vicioso, ¿no? Que uno te llevaba al otro y el otro te llevaba al uno, muchas veces, ¿no? Y que no... Claro, es que acuérdate que estuvimos hablando que ansiedad y depresión comparten en mucha medida síntomas y de hecho lo que es el tratamiento farmacológico muchas veces de la ansiedad se trata con antidepresivos, de estos últimos de tercera generación como se les llama, pero bueno, tienen una conexión importante ahí y nos pareció, aunque habíamos avisado de que íbamos a hablar sobre el tema del duelo, siendo que otra vez las cosas se nos están poniendo un poquito complicadas a nivel sanitario y personal y que todas estas cosas van afectando un poco, pues vimos la conveniencia de poder hablar antes de esto y darle un poquito de pistas y de ayuda a las personas que puedan sentirse con un poquito de ansiedad en este tiempo. Qué bueno, qué bueno. Oye, perdona, ya me surgió la duda. ¿Los medicamentos estos de tercera generación, qué diferencia tienen de la segunda y de la primera generación? A ver, se llaman de tercera generación porque son estudios nuevos que van saliendo. Los primeros, pues eran los de primera generación, tenían una eficacia y unos efectos, digamos, sobre la persona positivos y negativos de un tipo. Y según se han ido avanzando, pues los medicamentos son más eficaces y son más rápidos en actuar, actúan sobre un espectro más amplio de síntomas y producen menos efectos secundarios. Entonces, los antidepresivos, como los ansiolíticos,
al compartir síntomas, pues a veces sí lo que prima es los síntomas depresivos y hay también un poquito de ansiedad, pues se manda el antidepresivo que trabaja sobre todo el cuerpo de síntomas. Lo que se trata es de que sea cada vez más eficaz y con menos efectos sobre con menos la salud. secundarios. Claro, claro. Muy bien, interesante. Todas estas cositas a mí me interesan porque, bueno, se planteará alguno, bueno, medicamentos de tercera generación, esto es como el 5G, ¿no? ¿Qué es eso? El 5G, ¿no? Es que eso va engendrando el uno al otro otra generación de medicamentos. Efectivamente. Claro, sí, Bueno, sí. Benjamín, explícanos, ¿qué es la ansiedad? Porque se habla ¡Uf! mucho de ello, pero no sé si se tiene del Toma, te todo ha claro. tocado. Ahí está, te ha tocado A a ti ver, el la marrón. ansiedad, que como tú bien dices, hoy en día además es una palabra que se emplea mucho a la ligera, porque en contextos muy coloquiales de conversación de día a día, pues cualquiera dice, uy, esto me da ansiedad, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por ansiedad desde un punto de vista más psicológico? A ver, la ansiedad se trata de una reacción de nuestro cuerpo que nos prepara ante situaciones de amenaza. ¿Vale? Hablamos de que en principio se trata de un estado que es natural en nosotros, y entonces siempre que nos encontremos ante una situación de amenaza o peligro, nuestro cuerpo se va a preparar y entonces nos va a dar, digamos, esa ansiedad, que es lo que podríamos decir un poco que es la ansiedad buena, entre comillas, porque es la que nos da esa energía, es ese motor para movernos y para hacer cosas, o si tenemos que huir de algún sitio que es amenazante para nosotros, nos vamos a largar corriendo. O sea, Benjamín, que la ansiedad en sí no es un concepto malo. No, No, en sí no es un concepto malo. Malo es cuando esa amenaza o ese peligro empieza a convertirse en algo que no es real, o sea, está siendo irracional para nosotros y entonces nuestro cuerpo se prepara ante una amenaza pero que realmente no existe. Ajá. Ahí es Pero donde ¿por qué surge el problema. sucede? Claro, surge el problema normalmente ¿por qué? Porque nosotros no tenemos el control o no creemos que tengamos el control ni las herramientas para hacer frente a esa situación y entonces, claro, surge esa ansiedad y no sabemos cómo manejarla. Interesante. Y también cuando esa ansiedad se hace crónica, también supongo, Mari Carmen, que será un gran problema, ¿no? Porque una cosa es que hay un momento de alerta donde tú tienes que mantener ese estado de ansiedad para preservar la salud, la vida o lo que sea, y otra cosa es que eso se convierta en algo crónico. mientras estaba hablando Benjamín, digo, espero que me hagan una pregunta para poder responder lo que tengo ahora mismo. Y gracias que la has hecho. Es que el Señor es muy sabio. Es que me estaba acordando justo y además yo lo suelo explicar muchas veces a la gente en consulta. Yo compré hace muchos años, al principio de mi práctica profesional, un libro que se llama Cuando las cebras, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? El título es muy así que tú dices, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Entonces, el libro es completamente un tratado sobre ansiedad, viene explicando lo que es, y entonces el ejemplo que pone es que, por ejemplo, en la sabana africana, la cebra está tan tranquila bebiendo agüita de su arroyuelo, pero de pronto escucha un ruido por detrás suyo, hace así y dice, ahí está el león, pretende comerme pero no lo va a conseguir. ¿Qué es lo que hace la cebra? La cebra, si estaba comiendo o estaba bebiendo, como en este caso, su sistema digestivo va a expulsar todo lo que, eso después lo vamos a ver en los síntomas, va a expulsar todo lo que no necesita en ese momento, porque no hace falta hacer digestión, ahora hay que correr para salvar la vida. Entonces, expulsa todo lo que no le sirve, se empieza a bombear más sangre, a preparar más la musculatura, que todo se prepare, porque hay que poner pies en polvorosa porque mi vida está en peligro. ¿Qué es lo que hace la cebra? Corre. Y corre hasta que de vez en cuando va mirando así para atrás, el león sigo corriendo. En un momento dado, el león ya no está. La cebra se vuelve a parar y dice, hombre, ahí hay un remancillo de agua otra vez, pues me voy a seguir con lo mío. Y ya está. ¿Qué pasa con el ser humano? Que nosotros no dejamos nunca de correr. Nosotros vemos que el león no está, pero decimos, por si acaso voy a seguir corriendo un rato más. Corre un poco más. Qué Entonces, interesante.
Entonces, es una forma así muy ilustrativa que yo lo explico para que la gente entienda qué nos pasa a nosotros, ¿no? Porque la cebra es capaz de decir, ya está, aquí me paro. Pero mi cabeza humanamente no deja de parar, no frena en el pensamiento que a mí, como decía Benjamín, me supone una amenaza o un peligro, real o imaginario, que eso hay que saberlo. A veces la ansiedad se produce por un hecho real, pero otras veces es porque yo estoy previendo que pueda suceder algo que no ha sucedido y me está poniendo en ese estado, con lo cual empiezo a correr y no paro. Claro que es lo que llamamos ansiedad anticipatoria. Estamos anticipando algo que no ha ocurrido todavía y entonces ya me voy a poner en marcha. Claro. Imaginaros que uno no deja de correr. Estamos hablando metafóricamente, ¿qué pasa con nuestro organismo? Llega a una fase de agotamiento donde ya no hay recursos y donde ya la ansiedad sí es un problema, porque ya empieza a tener un correlato en nuestro cuerpo y en el funcionamiento de nuestro organismo, como vamos a ver después. Después, como íbamos diciendo, relacionando un poco cuando hablábamos de la depresión y su relación con la ansiedad, también ocurre que, claro, nosotros en la ansiedad, nuestro cuerpo, como dice Mari Carmen, se prepara, ¿no? Y entonces hay como una subida en todo lo que es, pues eso, nuestra respiración, nuestro ritmo cardíaco, que lo veremos después, nuestro cuerpo se prepara. ¿Qué ocurre y por qué puede venir a veces también la depresión? Porque estamos tanto tiempo en ese estado que llega un punto en que nuestro cuerpo ya no puede aguantar siempre estar aquí arriba. Entonces empieza a bajar, y entonces se produce también esa bajada en nuestro estado de ánimo y entonces ya entramos en esa depresión. Ajá. Ah, vale, vale. O sea, tú lo que has hecho es conectar la ansiedad con la depresión, Sí. que un estado muy alterado constante hace que al final el organismo se agote y caiga en... pues nunca había caído. Yo pensé que la depresión siempre tenía sus propios motivos, tristeza, alguna situación difícil, pero nunca había caído que la ansiedad prolongada podía llegar a producir la depresión. Sí. Interesante. Esa es la conexión y por eso, cuando tú vas al médico, si por ejemplo le dices, mire, estoy de bajón, tú se lo explicas como tú quieras con tus palabras y le dices, bueno, cuénteme, ¿qué le ha pasado? Pues mire, tengo muchísimos problemas en el trabajo, y entonces el médico va diciendo, esto ha empezado por un estrés que se ha prolongado, eso ha provocado una ansiedad y ahora esta persona está en la fase, como nosotros llamamos en psicología, de agotamiento. Entonces, en esa fase lo que necesita la persona es subir un poquito para arriba porque ya no tiene recursos psicológicos y por eso mandan los antidepresivos y también, como yo te decía al principio, pues tiene ese efecto también para suavizar un poquito el nivel de ansiedad, que es lo que está en la base de esa depresión. Mari Carmen, una cosa, ya que estamos aquí, seguro que a nuestros oyentes les va a interesar la pregunta. ¿Qué es lo que hace realmente un antidepresivo? ¿Por qué te tomas la pastilla y te anima? ¿Qué sustancias son las que provocan que se genere o cómo es el funcionamiento? Cuando tenemos una depresión, ya sea endógena, es decir, que se provoca por algo interno, por una reacción de nuestra química cerebral interna, que lo hay, o por algo externo, que es lo que es más común, que viene de problemas o de situaciones que enfrentamos, que son complicadas, lo que pasa en nuestra química cerebral es que hay una sustancia que se llama serotonina, que de estar en un nivel, que es el que nos permite funcionar de manera equilibrada, pega un bajón. Entonces, al estar en ese nivel más bajo, me produce todos esos sentimientos de tristeza, de apatía, de desgana, de falta de interés, de falta de concentración, que son los típicos tanto de la depresión como muchas veces en la ansiedad. ¿Qué hace la fluoxetina, la sertralina, pues todo esto antidepresivos, como decimos, de tercera generación? Lo que hacen es equilibrar el sistema serotoninérgico, es decir, sube la serotonina y yo me vuelvo a sentir bien. Claro, entonces, Mari Carmen, por ende, por añadidura, si yo tengo un estado de ansiedad muy grande, tengo la serotonina a un nivel muy alto. ¿Es así? Y por eso... No. En la ansiedad lo que sube mucho es la dopamina. Sí. Es que tenemos un sistema de química cerebral que controla
cada sustancia va controlando la adrenalina, la noradrenalina, todo eso son químicas que tienen que ver con nuestro estado de activación. Un día, si quieres, nos ponemos más técnicos y dedicamos un programa de radio a hablar de la química del cerebro. Y a farmacología. Es verdad, es que tomamos las cosas, pero no sabemos por qué las tomamos. Yo sí sé que una cosa, y sabes que hay una confusión muy grande en las personas, no distinguen un antidepresivo de un ansiolítico. Para la mayoría que no, si me estoy tomando un ansiolítico y está porque se cae, digo, tú lo que necesitas es un antidepresivo, algo que te ayude a subir, porque lo que va a hacer el tranquilizante es bajarte más todavía. Claro. Y es porque no tenemos claro esa línea entre una cosa y otra, y que muchas veces por eso, sí, y hay que explicar muy bien la sintomatología que tenemos, porque el médico, en función de que tengamos más síntomas de una cosa o de otra, nos va a mandar una cosa u otra. Claro, de todas formas también ocurre, siguiendo un poco aquí con el tema de los fármacos, también ocurre que a veces la forma de tomar la medicación, y si la medicación no la estamos nosotros siguiendo bien la pauta, ¿qué ocurre? El efecto paradójico, que se llama, que nosotros nos podemos estar tomando el antidepresivo para que suba nuestro estado de ánimo, pero si no lo estamos tomando bien o estamos tomando en exceso, ¿qué ocurre? Nos baja aún más. Claro. Hay que tener cuidado, pero sí hay que saber que cuando tomamos un antidepresivo o un ansiolítico, lo que estamos haciendo es regulando esa química cerebral para que volvamos a nuestro funcionamiento psicológico normal. Claro. Sobre todo, ahora voy a hablar un poquito más para nuestro campo de movimiento, como es el mundo evangélico o cristiano, ¿no? Ha habido mucha guerra en ese sentido de que un creyente no debe de tomar ese tipo de medicamentos. ¿Y por qué? Yo siempre mi pregunta ha sido ¿por qué? ¿Tú no te tomas algo para equilibrar tu insulina? ¿No tomas algo para equilibrar tu tensión? ¿Por qué no podemos tomar algo para equilibrar esa química cerebral? ¿Es que es más pecado tomarse un ansiolítico que tomarte un medicamento para el azúcar? No sé, pregunto, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que mucha gente que viene a la consulta y que es creyente tiene mucho reparo. Yo no quiero ir al médico porque me va a mandar medicación. Digo, ¿y qué pasa que te manda medicación? Claro. ¿Tú sabes lo que yo creo que es el origen? De que se piensa que el problema no es un problema orgánico, es simplemente un problema de actitud. Entonces, Claro. si yo estoy desanimándome es porque no tengo fe suficiente, pero no se dan cuenta que químicamente tú estás siendo alterado. Claro. Porque la situación ha producido un conflicto y te está o bien alterando o bien deprimiendo, pero que no tiene que ver con la fe, ni tiene que ver en absoluto. Por con tu eso, moral. claro, por eso quiero aclarar esto, porque yo sé que nos escuchan muchas personas que son creyentes y yo desde aquí os digo que no tengáis ningún tipo de reparo a si es necesario tomarlo. No lo vayáis a tomar por vuestra cuenta, eso sí, tampoco, no, mira, tampoco te lo van a vender en la farmacia porque se necesita una prescripción médica, pero que... a ver, ahí hay que equilibrar muy bien cuándo es necesario tomar una medicación y cuándo va a ser más efectiva una terapia. Ahora ya tenemos que barrer un poquito para casa, pero no por barrer para casa, sino que a veces es más fácil tomarte la pastilla que hacer el esfuerzo de corregir aquello que es lo que te lleva a esa situación. Y esa es un poco ya nuestra parte. Nosotros cuando vemos que hay personas que realmente están en un estado que tú dices, no podemos hacer terapia con él porque está, o con ella porque está muy alterado, no tiene capacidad de concentración, lo que le digamos es inútil. Vamos, entonces lo que hay que hacer es estabilizar un poquito ese estado de ánimo, les mandamos al médico para que ellos puedan tomar algo que los estabilice y después ya desde un punto de estabilidad sí podemos trabajar con la persona para que ese tratamiento se vaya reduciendo y ellos vayan adquiriendo los recursos para que esa situación la puedan manejar. Claro. Benjamín, ¿un psicólogo clínico puede recetar medicamentos? Porque yo he escuchado que sí, ¿no? ¿O no? En absoluto. No puede. Esa competencia recae exclusivamente en el psiquiatra. Sí. El psicólogo clínico puede tener y tiene que tener conocimiento de farmacología, de lo que toma una persona, porque cuando te viene siempre
hay que saber si esa persona está tomando algo o no. Y tienes que saber, por supuesto, a qué se está refiriendo, si es un ansiolítico, un antidepresivo, lo que Un sea. antipsicótico, hay gente que viene que Claro, está tomando antipsicóticos, medicamentos que son claro. fuertísimos. Entonces, tú ese conocimiento lo puedes tener, incluso si hay alguna cosa extraña en la pauta, en cómo la persona se toma la medicación, puedes hacer la recomendación de que vaya y lo comente con el psiquiatra. Pero digamos que uno como psicólogo lo más que puede hacer es una recomendación. No puedes recetar ni puedes mandar ningún tipo de medicación. No. ¿Y qué diferencia hay entre un psicólogo normal y un clínico? ¿Por qué hay esa especialidad? Ya es que pregunto porque son dudas que tengo. No, la especialidad ya es general. Ya tienes que ser psicólogo clínico o puedes ser psicólogo a lo mejor de familia. Vale. Pero Vale. si te vas a dedicar a lo que es la rama de ver gente en consulta, es básicamente psicólogo clínico. Vale, Psicólogo sanitario que se llama ahora. Exacto. Entonces, lo que pasa es que los que nos formamos en psicología, hay un momento en que podemos elegir 3 opciones de formación, por lo menos cuando yo, Benjamín, como tú has terminado el grado, igual en eso es distinto. Pero cuando yo me formé era psicología clínica, que es la sanitaria ahora mismo, la psicología de las organizaciones o de temas laborales y de trabajo para recursos humanos, y psicología educativa para dedicarte a orientador en un colegio. Esas eran las 3 opciones que tenías dentro de la formación. No sé si ahora eso ha cambiado, Benjamín. Eso lo Sí, sabes. no, en el último año igual, de carrera que siguen más o menos igual, porque claro. tienen la opción Entonces, de salud social y y educativa. educativa. Es que no es lo mismo, tú no tienes la misma formación en psicopatología y en tratamiento si te vas a dedicar al tema educativo porque no lo necesitas, tú no vas a tratar ahí a nadie, sino simplemente estás un poco para aconsejar y para poder definir cuál es el problema que pueda tener un alumno en un momento dado. Entonces, cada rama tiene su especialidad. Claro, mi hermano es psicólogo y él está especializado en niños con autismo. Está en una organización allí en Antequera. De hecho, le he propuesto que hagamos un programa específico sobre el autismo, porque hay muchas personas que no saben ni detectar siquiera el autismo en sus propios hijos, ¿no? En la niñez y tal. Entonces, un programa que pueda dar una luz. Él, la verdad es que lleva ya varios años trabajando y la verdad es que hay resultados, ¿eh? Cuando se trabaja con ellos determinantemente, hay resultados. Bueno, vamos a enfocarnos de nuevo en la ansiedad donde estamos, que nos hemos desviado, pero bueno, yo creo que es interesante porque nos ayuda a comprender un poquito más este mundo, que parece que esto es de loquero, de loco y de nada por el estilo. Todavía nos ven así, ¿eh? Todavía nos ven como loqueros, no te vayas a creer. Es que yo pienso que muchas de las personas que recurren a los psicólogos son los más cuerdos. Porque todavía tienen un grado de decir, necesito ayuda. Y eso es un grado de los valientes, los que reconocen, yo no puedo, pero sé que hay gente que me puede ayudar. Pues ya está, ahí, muy bien. Eso no es de debilidad, es al revés, es una señal de valentía y de fortaleza. Efectividad, efectivamente, sí. Muy bien. Pues, ¿cuáles son, Benjamín, los síntomas físicos que podemos discernir de una persona que tiene ansiedad o que puede autodiagnosticarse y decir, uy, yo puede que tenga ansiedad? Que pueda decir, uy, a lo mejor estoy teniendo un poquito de ansiedad. Pues mira, pues un poco, quizás como hemos mencionado, una subida en el ritmo cardíaco, es decir, nuestro ritmo cardíaco se acelera. También podemos tener problemas respiratorios porque igual nuestra respiración se acelera también. Claro, sube nuestro ritmo cardíaco y es lo que hablamos, tu cuerpo se prepara como para correr, como para hacer una carrera. También una sudoración excesiva, el orinar demasiado, el tener problemas a nivel digestivo, como pueden ser diarrea. También, si se cronifica la ansiedad, nos puede llegar a provocar hasta úlceras. Claro, claro. ¿Y todos estos síntomas son sí o sí o depende? ¿Hay personas que tienen uno y otros tienen otro? Depende de la persona y depende del grado de ansiedad. No siempre, es decir, un grado de ansiedad leve, a lo mejor sí te puede subir un poquito el ritmo cardíaco y tu respiración,
pero a lo mejor no pasa de ahí, hombre, ya si va haciendo una ansiedad más elevada, entonces se puede ir manifestando todos los demás. Aunque sí que es cierto que en general, o sea, las personas comparten la buena parte de los síntomas. Porque hablamos de que son síntomas físicos, es decir, es que tu cuerpo se está preparando para una situación de alerta. Claro, claro. Oye, ¿y psicológicamente también hay señales que indiquen que una persona puede estar sufriendo un ataque de ansiedad o que tiene, no digo un ataque o una crisis, sino que está, porque a veces es un proceso. No es que estoy bien y de repente me viene una crisis. Normalmente es un proceso que va increciendo, ¿no? Hay personas, ¿se puede dar síntomas psicológicos que tú digas, pues yo creo que estoy entrando en una fase de ansiedad importante? Claro, a ver, el hecho de decir, estoy más nervioso de la cuenta, todo me está afectando, como que estoy más sensible, más irritable, cambio de humor fácilmente, a lo mejor estoy riéndome, pero yo qué sé, me pasa cualquier cosa y ya cambio bruscamente de humor, me siento intranquilo, me cuesta trabajo coger el sueño, no me puedo concentrar bien, estoy como disperso. Todos esos síntomas son lo típico. También el hecho de que me cuesta más trabajo disfrutar de lo de antes, la preocupación excesiva, darle muchas vueltas a una situación, el pensar en esa situación y decir, yo no puedo con esto, yo no voy a ser capaz de superar esta situación. El miedo a perder el control ya en un momento donde ya la ansiedad va subiendo, esto va, como tú dices, Juan Carlos, va increciendo, tú empiezas por lo más típico es sentirse nervioso, eso que vamos identificando como estoy un poquito estresado, porque estás como más nervioso, como más inquieto internamente, te notas un poquito la opresión aquí en el pecho, te cuesta un poquito respirar. Entonces, esos son esos primeros síntomas que nos van avisando de que algo ya está funcionando mal. En un grado máximo, pues se producen esas crisis o ataques de pánico que todos conocemos, o ataques de ansiedad, que la gente tiene que ir a un hospital muchas veces cuando se produce eso, porque la situación que estás viviendo es prácticamente igual que la persona que está sufriendo un infarto de corazón. Y O sea, he escuchado ya varios casos donde han ido pensando que era un infarto y era una crisis grande de ansiedad. nada más. Pero en ese momento tú dices, aquí me muero yo, me muero. Entonces sales corriendo para el hospital y allí te dicen simplemente eso, porque Benjamín ha estado explicando que lo que más se altera, o por donde empieza la alteración primeramente, es en el sistema cardiorrespiratorio. Es decir, nuestra respiración, nuestro corazón es lo primero que se altera. Claro, en un grado máximo, pues ya eso está súper descontrolado. Claro, Y está ese miedo a que me pueda morir. Yo me voy a morir. Siempre le decimos a la gente, no te vas a morir de una crisis de ansiedad. Parece, pero nunca te vas a morir porque la ansiedad tiene un techo. Si fuéramos capaces de aguantar, lo que pasa es que es tan grande el malestar que tú dices, yo con esto no lo puedo soportar. Claro. Entonces, la pregunta aquí sería, o la que yo os planteo, Benjamín, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Es decir, pregunto. Yo tengo ese estado de preocupación, de miedo, porque algo lo ha provocado o porque la dopamina la tengo alta, o la dopamina la tengo alta porque algo lo ha provocado. ¿Qué es el antes, el huevo o la gallina? ¿Qué suele ser? Es que aquí a lo mejor antes que decir antes el huevo o la gallina, va todo también un poquito en relación. Es decir, tú puedes tener, y en casos normales de la ansiedad, o sea, y en la gente que padece ansiedad como problema, suele ser porque hay una preocupación anterior, o sea, hay una preocupación flotante en mi cabeza que a lo mejor empieza apareciendo poco al principio, pero después va, pues eso, aparece con más frecuencia. Yo le voy dando vueltas y esa preocupación me va alterando, va afectando a mi organismo. Y va haciendo pues que ese nivel de dopamina vaya creciendo, ya se vaya alterando mi ritmo respiratorio y va todo un poquito en cadena, o sea. Ya. Y después... Algo muy curioso, Juan Carlos, déjame que Sí, comente una claro. cosilla. En el tema este de, ya que estamos hablando de sustancias químicas,
hay una conexión que seguro que a alguna gente le va a sorprender mucho, pero yo he tenido casos de eso y además con análisis clínicos en la mano. Cuando hay un estrés elevado y un nivel de ansiedad alto, hay una sustancia que se produce en nuestras hormonas que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando esa hormona del estrés se fabrica en exceso, y eso pasa al torrente sanguíneo, ¿qué es lo que sube en nuestro cuerpo? El colesterol. Hay personas que tienen un alto nivel de colesterol y dicen, pero si yo no como, pero tú sabes que son personas que tienen una actividad que nunca cesa, que son personas demasiado activas o que tienen una carga emocional importante de trabajo o de problemas. Bueno, pues no desechéis que detrás de un colesterol alto, si no es que estáis ya en edad de riesgo, como me pasa a mí, Anda ya. o que estáis comiendo más de la cuenta y mal, pues si os estáis cuidando en vuestro aspecto de salud y tal, no descartéis si hay demasiada actividad aquí que tenga que ver con ese asunto. Pues gracias por ese apunte. Benjamín, sí, completa la Por idea. cierto, Jody, una cosa que no hemos mencionado y que creo que también es interesante mencionar, cuando nosotros estamos ante una situación de ansiedad prolongada, otra de las cosas que se resiente en nuestro cuerpo es el sistema inmune. Ah, sí, Es decir, importantísimo. nuestras defensas bajan y somos más propensos a coger enfermedades. Esto básicamente se produce porque tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo, al estar siempre preparándose constantemente, ¿qué ocurre? Que está siempre en un nivel de alerta. Entonces, la función inmunitaria, digamos, se queda como un poco se quema. Plegada, claro, se quema y entonces se agota y nos hacemos más propensos a coger enfermedades, que por eso hay mucha gente que detrás te dice, es que no paro de ponerme enfermo o de resfriarme, de problemas de eso, de diarrea, las úlceras, como decimos, tensiones altas, y todo eso al final te está viniendo de una ansiedad prolongada. Los herpes son muy característicos. Uy, me ha salido fiebre en el labio, esas cosas que decimos, ay, ¿qué hay detrás de eso? Sí. Seguro que un estado ansioso un poquito alto. Herpes, manchas en la piel, dermatitis, aparecen por consecuencia de eso, de una Lo dicho, tenemos que hacer un programa de esto. Sí, sí. El estrés terrible. Decía Severo Ochoa que las enfermedades del futuro no serían infecciosas, serían producidas por la prisa, del estrés. Las enfermedades ahora son mucho más psicosomáticas que físicas. Lógicamente al final termina, como estaba diciendo Benjamín, y eso es un apunte importante, gracias, porque el sistema inmune, y ahora con lo que estamos viviendo y lo que nos está cayendo, tener las defensas bajas es tener la seguridad de que te toca. Entonces, por eso hemos visto tan interesante la necesidad de compartir este programa hoy, porque el sistema inmunológico lo tenemos que proteger, y protegemos nuestro sistema inmunológico y todo nuestro organismo cuando nuestra mente es saludable. Por eso lo de mente sana y cuerpo sano. Y cuerpo sano. Qué bueno, qué bueno. Qué bien, me está interesando mucho el programa, estoy aprendiendo, yo creo que nuestros oyentes también, y eso nos estimula a seguir adelante con el programa, porque también puede haber hábitos o cosas que hagamos, ya no es simplemente sensaciones que tengamos o señales físicas, sino que podemos hacer cosas que también estén denunciando, aunque todavía no nos hayamos percatado de que estamos en un estado de estrés grande, ¿no? Por ejemplo, el comer compulsivamente, que yo he visto personas que comen compulsivamente y es una forma de desahogo, pero también tiene que ver con la ansiedad que hay detrás, ¿no? Claro. Sí, sí. Benjamín, es un mecanismo ante la ansiedad, es decir, a lo mejor eso, me siento ansioso por algo, no lo puedo controlar en este momento, no puedo hacer nada. ¿Cuál es mi mecanismo? Voy a comer. Comer o beber en exceso. Claro, o fumar en exceso, cualquier...
Compras compulsivas. De hecho, un poco, ya lo dijimos hace tiempo, las campañas publicitarias y en marketing juegan mucho con ese estado de ánimo nuestro, de muchas veces de incluso de forma sutil, lanzando el mensaje de que si estamos ansiosos, la manera de calmar esa ansiedad y de relajarnos es comprar. Claro, claro, claro. Claro, al final lo que buscamos es una válvula de escape. Claro. Esa ansiedad que no nos quita la ansiedad, lo que nos provoca es otras adicciones. Es un mecanismo de compensación que se llama, pero que no resuelve. Me hace bajar un poco ese nivel de malestar que estoy experimentando, pero no estoy actuando sobre el fondo de la cuestión, con lo cual me entretengo un rato, me distraigo un rato con esas cosas, pero el problema vuelve a la carga, claro. Claro, es como el quitarte las de araña. Pues bueno, sí. Vale, quitarás la tela de araña, pero mientras no quites a la araña... ¡Hay que matar a la araña! Ay, señor. Bueno, venga, nos quedan pocos minutos, pero tenemos que afrontar la parte más importante del programa, es cómo afrontamos la ansiedad que tenemos. Yo tengo que decir, y quiero ser sincero y valiente, en este momento me encuentro en cierto nivel de ansiedad. ¿Vale? Hoy tenía estrés y yo normalmente cuando me acelero mucho es la respiración el primer síntoma. Entonces yo ya tengo... Claro, también es verdad que hay personas que tienen el sistema nervioso un poquito más desequilibrado y cualquier desencadenante pues, dispara la ansiedad. Otras personas necesitan más. Yo soy de los que tengo la línea muy fina y en el momento en que me acelero un par de días o 3, empiezo a notar síntomas. Entonces, ¿cómo puedo yo, o los que nos están oyendo, afrontar nuestra ansiedad de una manera equilibrada y que podamos recuperar esos niveles de dopamina y de serotonina? Estoy aprendiendo, ¿eh? ¡Qué listo te estás haciendo! Alumno aventajado eres. Bueno, a ver, lo más importante es reconocer esos síntomas, el saber lo que estamos hablando, reconocer que lo que me está pasando es ansiedad. Claro, informarnos de lo que está pasando en nosotros, qué síntomas son y reconocerlo, porque hay mucha gente que se informa y ve los síntomas, pero después está el paso de tener que reconocerlo en nosotros mismos. Claro, el asunto es que a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo diría que en estos días empiezo a estar en la línea roja otra vez, yo me conozco perfectamente. Y claro, por las noches, todas las noches, mi ratito de meditación, de relajación, porque me viene muy bien, ya lo diremos que es una técnica muy, muy buena para estas cosas. El asunto es que cuando uno tiene un temperamento o un carácter que eres ya nervioso de por sí, como me pasa a mí, que yo soy una polvorilla, pues mi nivel de ansiedad, como yo explico siempre, ya está aquí. Claro. De normal debería de estar por aquí, pero el mío ya está aquí. Entonces, cualquier cosa que pasa, rápidamente me pongo por encima de lo que Nivel base. Entonces hay gente que le cuesta más trabajo llegar hasta aquí, pero yo ya he llegado aquí simplemente porque me ha salido mal la comida, por ponerte un ejemplo tonto, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, ahora volvemos a ver un poco todo esto que está sucediendo, las cargas de trabajo que hay mucha gente que tiene, se están perdiendo trabajo, la gente no tiene lo suficiente. Bueno, pues estamos viviendo una situación donde la gente va a entrar en esos niveles de ansiedad importante porque estamos hablando de cosas básicas. No estoy hablando de irme de vacaciones, estoy hablando de que yo no tengo suficiente para afrontar mi vida, poner un plato de comida en la mesa para mi familia, pagar mis recibos a final de mes. Entonces, bueno, si yo identifico que lo que me está pasando se llama ansiedad, pues no voy a pensar qué me está pasando, yo me estoy poniendo malo y no, voy a identificarlo. Primero es identificarlo y después vamos a ver que lo siguiente es buscarle una interpretación alternativa a lo que me está pasando. A veces se trata de simplemente no poner peor la situación de lo que es mala, no vamos a entrar en el positivismo este falso de ¡oh, no pasa nada! Todo se arreglará. No, bueno, todo se arreglará o no. O sea, que tú tienes que prepararte para afrontar esta situación.
Y entonces, pues, ¿qué hago? ¿Qué es lo que peor que puede suceder aquí? Voy a prepararme para esto. Interpretar el problema de una forma ajustada, o sea, Efectivamente. sin que lleguemos a hacerlo más grande de lo que es, ni tampoco más pequeño. O sea, Claro. simplemente ajustar ese problema a un nivel más realista y decir, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? Y ahí me gustaría a mí entrar porque como pastor, precisamente yo estoy en ese punto. ¿Cómo ayudar a la persona para que mantenga un equilibrio? Y es tener un encuentro con el Señor. Claro, a ver, Encontrarte nosotros... con Dios, poder Sí. encontrarte con Dios, te pone el problema en su justa medida, ni más ni menos. Te ayuda a ver las Claro. cosas con objetividad. Por eso, cuanto más lejos estamos de Dios, más surrealista es la realidad nuestra. Y estamos como Don Quijote, con castillos, Los molinos molinos de que viento que vienen nos... y nos parecen una cosa extraordinaria. Efectivamente. Claro, a ver, para nosotros como creyentes, yo siempre digo que en la consulta, siempre lo digo, ser creyente y tener un problema psicológico es tener un plus, porque hay una parte donde humanamente a mí me va a costar más trabajo llegar, pero donde yo puedo poner mis ojos en el Señor, confiar en sus recursos, no tanto en los míos. Yo tengo que poner los míos en funcionamiento, por supuesto. No vayamos a dejar al Señor que haga todo y yo me quedo así, Claro. porque no se trata. Yo tengo que trabajar mi parte, Él va a trabajar la suya. Siempre digo que la parte natural me toca a mí y la sobrenatural le toca a Él. Entonces, en ese trabajo conjunto, es posible que estas situaciones, pues para nosotros no dejan de ser graves, es decir, que no vamos a ponernos en plan negacionista de eso como hay muchos. No pasa nada, a los hijos de Dios el Señor los va a guardar. Bueno, ya hay muchos hijos de Dios que han pasado por un hospital, que están sufriendo la infección y entonces no vamos a ser tan locos de negar las evidencias, no. Lo que pasa es que cuando estamos en esas situaciones, para nosotros es un descanso saber que hay alguien que está controlando lo que yo estoy viviendo. Yo no pierdo el control, o si lo pierdo yo, sé que hay alguien que lo tiene y eso me produce a mí paz y descanso. Claro, qué bonito. Entonces, esa es la manera un poco de llevar a la gente, no a decir, tu problema es, ¿para qué te preocupas por eso, hombre? Pero si el Señor, bueno, sí, vamos a darle, a la gente hay que validarle el sufrimiento, hay que decir, es verdad, es que lo que estás pasando vaya tela, ¿eh? Y no ponerlo en una perspectiva donde ya que está sufriendo la persona no le vamos a decir que está sufriendo por una tontería, sino, Claro. pues es cierto, es que la situación que estás viviendo es muy complicada. Claro. Pero mira, siempre podemos buscar soluciones. Si no se te ocurran, quedamos un rato. Tú como pastor, vamos a ver, yo te puedo dar una opinión. Y que Mari Carmen, que las personas necesitan sentirse comprendidas. Por supuesto. Yo he visto muchas veces el fallo de decir, tú lo que tienes que hacer es, y veo que hay una falta de empatía muy grande, porque, completa. oye, la persona, a lo mejor el problema no es tan grande, pero la presión que tiene es muy grande. Entonces, esa persona necesita sentirse comprendida. Después ya hablamos y ponemos las cosas en su justa medida, pero la persona necesita sentirse que te comprendemos y que es verdad que eso duele y que tu situación... No, lo que tienes que hacer es moverte, salir, que es fácil. Claro. Eso es como eso es como querer torear desde la barrera, ¿no? Que es muy fácil. Cuando el toro lo tiene delante, a ver dónde está el capote. Donde te faltan pies para correr delante del toro. Que ahí lo que hacemos muchas veces es le echamos a la persona una losa más encima, porque le estamos diciendo es que tú tienes que hacer, y la persona, pues mira, es que no puedo. Claro. O no lo veo tan fácil, o no tengo el recurso para hacerlo. Claro. Así que eso, sí. Tú hablabas antes, ya nos quedan minutos nada más, pero me gustaría afrontar este tema. Hablabas de técnicas de relajación, de que tú hacías meditación o relajarte. Eso es otro tema tabú para muchos cristianos. Por eso lo he dicho. ¿Qué mala idea tiene? Pues explícanos brevemente, en unos minutos, ¿qué es esa técnica? Que no se trata de hacer ningún mantra, de estar ni nada de eso, sino que es otra cosa. Explícanos, por favor. A ver, es jugar mucho con tu respiración. La respiración es un instrumento que se puede usar mucho para traerte un poquito los pensamientos y la mente y bajar un poquito esos decibelios emocionales, como yo les digo.
Cuando uno se concentra, a la gente hay muchas técnicas de relajación, pero yo le aconsejo aprender la respiración diafragmática, esa respiración profunda, la que no se queda aquí, porque cuando tenemos ansiedad, lo que tenemos es esa respiración que nos sube y baja al pecho, pero que no llega más allá. Entonces necesitamos que oxigene bien nuestro cuerpo y entonces para eso necesitamos una respiración profunda. Aprender a respirar y que llegue nuestro aire a la zona abdominal, aguantar un poquito, como 3-4 segundos, y después despacito soltamos el aire. Y eso es una respiración que 5 segundos cogiendo aire, 3 o 4 aguantando y otros 5 para que salga. En 4 o 5 respiraciones os lo digo, pero porque yo lo practico y lo hago, el nivel de ansiedad baja, pero de manera automática. Claro, esa es una técnica. Después está la meditación que juega un poco ya con este tema de la respiración, donde tú te centras un poco en tu forma de respirar, en cómo entra y sale el aire, intentas un poco desviar, no desviar de manera forzada la atención sobre lo que te preocupa, sino decir, este es el problema que tengo. Vale, pues ya está, pues este es el problema que tengo. ¿Se hunde el mundo? No. ¿Tengo un problema? Lo voy a afrontar. Y lo voy a afrontar de manera tranquila. Entonces te lleva un poco a ver tu situación no desde la angustia, sino desde la serenidad. Eso es un poquito la meditación. Claro, te ayuda un poco a eso que hemos comentado antes, hacer esa reinterpretación del problema. Qué interesante, pues de hecho yo lo he practicado alguna vez y funciona, Sí, verdaderamente funciona. claro que funciona. Te deja un estado de serenidad y bueno, son técnicas, es como para muchas veces para echar el estrés, la adrenalina, hacer un ejercicio físico también ayuda. Exacto. Pasear, que todos podemos salir a andar 3/4 de hora o media hora todos los días. Eso para los que tenéis azúcar, para la ansiedad, para el colesterol, todo eso. Y más ahora, que viene muy bien porque como ahora todo cierra a las 6 de la tarde, podemos decir, como tenemos hasta las 10 de la noche, uno puede decir, pues me salgo a las 6 a darme un paseo, claro, Sí, pues me puedo salir a darme un paseo. Hay técnicas que no hay que recurrir de entrada a decir, o a medicarse, no. Vamos a empezar intentando ese tipo de cosas, que si vemos que ya no funciona, las distracciones, el poder coger el teléfono en ese momento que está más complicado y decir, voy a llamar a alguien, voy a hablar con alguien, me distraigo, escucho música, me pongo una película que me guste. Son técnicas distractoras que nos ayudan un poco a desconectar, porque el problema de la ansiedad es que no desconecto. Claro. Pues Benjamín y Mari Carmen y Benjamín, tanto monta tanto. Hemos llegado al fin. Hemos llegado al final y ha sido uno de los programas para mí más interesantes de los que hemos dado. Y hemos dado ya unos pocos, pero este concretamente me ha gustado mucho. Y os doy las gracias por compartirnos vuestra experiencia, vuestro conocimiento y sabiduría. Y sé que lo están aprovechando. De nada. Muy bien. Bueno, pues nos vemos el mes que viene en un nuevo programa. Abordaremos el tema del duelo, cómo afrontarlo. Siempre tenemos duelo por algo. El duelo no es simplemente por una persona, un familiar que muere, sino que hay muchos tipos de duelo y todo eso lo veremos en un nuevo programa de Short Time. Pues muchas gracias, un beso y nos vemos la próxima semana, el próximo mes. Chao. Adiós. Cuidaos mucho. Y a todos los oyentes, pues despedirnos del programa. Gracias por acompañarnos. Soy un privilegio para nosotros el poder estar aquí en el programa. Ya sabéis que la semana que viene nos vemos en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Ten calma, párate en los caminos, medita en el Señor, lee la palabra, haz ejercicio, come equilibradamente y dice la palabra que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida del Señor. Que el Señor os bendiga y os guarde. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.